Imagina tirar tus residuos orgánicos semana tras semana, año tras año. Al hacerlo, estás destruyendo oro puro, oro negro. Es la sustancia que hace que tu suelo sea fértil, nutre tus plantas y garantiza tu independencia. Mientras los precios de los fertilizantes explotan y las cadenas de suministro se vuelven cada vez más frágiles, la gente tira la solución al cubo de la basura cada día. Un hogar promedio produce entre 150 y 200 kilogramos de residuos orgánicos al año. Esto no es solo potencial desperdiciado, sino la destrucción activa de recursos por los que más tarde pagarás muy caro en forma de fertilizante sintético. Pero hay un problema. La mayoría de la gente fracasa en el compostaje. Hedor, moscas, ratas, semanas de espera y finalmente abandono frustrado. He hablado con cientos de personas que me contaron que lo intentaron. Empezaron una pila llena de buenas intenciones, pero después de unas semanas se convirtió en una masa apestosa y pegajosa. Los vecinos se quejaron, llegaron nubes de moscas y mes tras mes no pasaba nada hasta que finalmente llevaron todo al punto limpio por pura frustración. Sin embargo, el compost no es un lujo. Es la base de una autosuficiencia que funciona. Hoy te mostraré no solo la teoría, sino el sistema completo. Paso a paso y detalle a detalle, te explico cómo puedes producir compost en un tiempo récord, sin el hedor, sin las moscas y sin tener que adivinar. Es un sistema que funciona porque se basa en la ciencia y no en la esperanza. Si la verdadera independencia es importante para ti y buscas conocimientos que realmente funcionen, quédate hasta el final. Al concluir, todo encajará y entenderás exactamente por qué estos principios marcan la diferencia entre un montón de basura apestosa y un humus valioso. Comprenderás por qué la mayoría fracasa y cómo puedes estar entre los pocos que lo dominan. El compostaje es tan antiguo como la propia agricultura. Durante milenios, los seres humanos han comprendido que el ciclo de la vida depende de la descomposición. En China, el compostaje se documentó hace ya 4000 años. Los romanos escribieron instrucciones detalladas, y los agricultores medievales sabían exactamente lo valiosos que eran el estiércol podrido y los residuos vegetales. Toda civilización exitosa se basó en un suelo fértil, y este se crea mediante el humus. Pero en las últimas décadas hemos olvidado lo que antes era evidente por sí mismo. La Revolución Verde de los años 50 y 60 nos prometió que la química era la solución. El fertilizante sintético resolvería todos los problemas, los pesticidas eliminarían las plagas y la mecanización facilitaría el trabajo. Durante un tiempo funcionó. Los rendimientos aumentaron, la población creció. Pero la factura llegó después. El suelo se agotó. El contenido de humus bajó de un 5 a 10% original a menos del 2%. La erosión aumentó y la capacidad de retención de agua disminuyó. Los suelos se volvieron dependientes de la fertilización permanente, como un drogadicto de su droga. Nos hemos vuelto dependientes de los fertilizantes industriales y de cadenas de suministro que no controlamos. Cada crisis de los últimos años ha demostrado con qué rapidez pueden colapsar estos sistemas. Los precios de la energía suben y con ellos los precios de los fertilizantes, ya que el fertilizante nitrogenado se fabrica a partir de gas natural. Una guerra en Europa del Este y de repente falta un tercio de la producción mundial de fertilizantes. Las rutas de transporte se rompen, las entregas no llegan. Cualquiera que todavía crea hoy que todo estará siempre disponible en el supermercado, ignora la realidad. Pero quienes cultivan su propia comida y producen su propio compost, poseen algo que ninguna escasez de suministro puede destruir: control, seguridad e independencia. Esto no es paranoia, es preparación y sabiduría. El problema no es que el compostaje sea difícil. El problema es que la mayoría de la gente no conoce los principios fundamentales. Tiran todo a un montón y se preguntan por qué se pudre en lugar de descomponerse, por qué apesta en lugar de oler dulce y por qué vienen moscas en lugar de lombrices de tierra. La solución no reside en técnicas complicadas, sino en comprender los principios fundamentales. Cuando aplicas estos,
el compostaje se convierte en la cosa más fácil del mundo. El primer principio es el equilibrio entre el carbono y el nitrógeno. Imagina el compost como un fuego. Un fuego necesita combustible y oxígeno en la mezcla adecuada. Demasiado combustible con muy poco aire provoca humo. Eso es exactamente lo que ocurre en el compost si solo tiras en él restos de cocina. Los restos de cocina son material verde, rico en nitrógeno, húmedo y denso. Sin una contraparte, se pudre anaeróbicamente, es decir, sin oxígeno. Esto crea el hedor a huevos podridos, amoníaco y descomposición. La contraparte es el material marrón, rico en carbono, seco y estructural. Piensa en hojas secas, paja, pequeñas ramas troceadas, cartón, virutas de madera o serrín viejo. La proporción es crucial. La ciencia nos dice que 30 partes de carbono por una parte de nitrógeno es lo ideal. 31 suena complicado, pero es sencillo en la práctica. Un cubo de restos de cocina tiene una proporción de aproximadamente 15:1. Eso no está mal, pero no es suficiente. Los recortes de césped fresco están en 12:1, demasiado ricos en nitrógeno. Los pozos de café están en 20:1, lo cual es mejor, pero todavía está en el límite. Ahora mira el material marrón. Las hojas secas están en 60:1, la paja en 80:1, las virutas de madera en 100:1 o más, y el papel, así como el cartón, están por encima de 100:1. Si mezclas estos materiales, obtienes el equilibrio perfecto. En la práctica, esto significa, por cada cubo de restos de cocina, necesitas de 2 a 3 cubos de material marrón, medidos volumétricamente, no por peso. Eso parece mucho, pero esa es exactamente la clave. La mayoría utiliza muy poco material marrón y produce una masa húmeda y apestosa. Con el equilibrio adecuado, creas una estructura terrosa y desmenuzable que huele a suelo de bosque. Vamos a lo concreto. Recoge tantas hojas secas como sea posible en otoño. Usa un rastrillo y llena bolsas grandes o construye un rincón en el jardín para almacenarlas. Un solo árbol grande puede proporcionar de 30 a 50 bolsas de hojas, tu suministro para todo el año. Si no tienes tu propio árbol, pregunta a tus vecinos. La mayoría se alegra de que alguien recoja las hojas. Utiliza cartón de los embalajes. Cada entrega es material marrón potencial. Rompe el cartón en tiras de unos 10 centímetros de ancho. Quita la cinta adhesiva y el plástico, y el resto puede ir directamente al compost. Puedes usar serrín si tienes acceso a un taller, pero ten cuidado. Utiliza solo madera no tratada. Usa el serrín con moderación, máximo 10% del volumen, ya que puede apelmazarse. Las virutas de madera son mejores porque crean estructura y se descomponen más lentamente. La paja es excelente y económica. Córtala en trozos de 20 a 30 centímetros de largo para que se mezcle mejor. El heno también funciona, pero asegúrate de que no contenga semillas a menos que tu compost se caliente lo suficiente. Este material marrón es tu seguro contra el hedor y las moscas. Cada vez que añadas restos de cocina, cúbrelos inmediatamente con una capa de 10 a 15 centímetros de material marrón. Esta capa es una barrera física. Las moscas no pueden llegar a los restos. El olor se queda dentro y la estructura se mantiene aireada. El segundo principio es el calor. Si quieres compost en un tiempo récord, debes generar temperatura. Un compost en frío tarda un año o más. Un compost en caliente está listo en 6 a 8 semanas. La diferencia radica en la actividad de los microorganismos. Para calentar una habitación, una vela pequeña no hace nada. El calor se evapora. Necesitas una estufa con masa. Lo mismo ocurre con el compost. Una pila pequeña pierde el calor demasiado rápido. Necesitas masa, al menos 1 metro cúbico. 1,5 es ideal. A este tamaño se crea aislamiento. Los microorganismos del interior trabajan con tal intensidad que la temperatura sube a 50, 60 o incluso 70 grados Celsius. ¿Qué ocurre a estas temperaturas? El calor por encima de los 50 grados mata la mayoría de las semillas de malas hierbas como el diente de león o la grama. Los patógenos mueren, las esporas de hongos se inactivan y los huevos de parásitos se destruyen.
Simultáneamente, el calor acelera las reacciones químicas. La descomposición ocurre exponencialmente más rápido a altas temperaturas. Lo que tarda semanas a 20 grados ocurre en días a 60 grados. El calor es el producto de la actividad microbiana. Las bacterias liberan energía durante la descomposición, el 80% de ella en forma de calor. Para lograr este calor, debes montar el compost correctamente. Todo de una vez, no capa por capa durante semanas. Este es el error que cometen muchos. Construyen la pila demasiado despacio. Recoge material hasta que tengas 1 metro cúbico. Mezcla verde y marrón en la proporción adecuada y monta la pila por completo. Después de 2 a 4 días, las bacterias termófilas se encargan del trabajo y la temperatura sube rápidamente. Si metes la mano, está ardiendo. Después de aproximadamente una semana, la pila se hunde entre un 30 y un 40%. La temperatura baja y ahora debes voltearla. Voltear es fundamental. Desmonta la pila y móntala de nuevo. Lo de fuera va hacia adentro, lo de dentro hacia afuera. Al hacerlo, aireas, mezclas y redistribuyes la humedad. La temperatura suele volver a subir a 50 grados después. Tras otra 1 o 2 semanas, voltéala de nuevo. Luego deja que la pila madure. El compost inmaduro puede inhibir el crecimiento de las raíces. En la fase de maduración, el valor del pH se estabiliza y el nitrógeno se convierte en una forma estable. El tercer principio es la humedad. El agua es vida, pero demasiada es mortal. La regla de oro. Toma un puñado de compost y apriétalo con fuerza. Solo deberían salir unas pocas gotas, no un chorro. Debería ser como una esponja bien escurrida. Si está demasiado húmedo, el agua desplaza al oxígeno y las bacterias anaeróbicas crean hedor. Cubre el compost para que no se empape durante las lluvias intensas. Usa una lona, con un hueco para el aire, una estera de paja o una capa gruesa de hojas. En veranos secos, puede que necesites regar, pero a fondo, no solo en la superficie. El cuarto principio es la aireación. El oxígeno decide entre la descomposición, aeróbica, y la putrefacción, anaeróbica. Si apesta, falta oxígeno. Los microorganismos lo consumen rápidamente, por lo que la aireación es fundamental. El material marrón estructural crea cavidades que actúan como canales de aire. Voltear también aporta oxígeno fresco. Algunos utilizan tubos perforados en la pila o aireadores de compost, varillas con alas plegables. Para la mayoría de los jardineros, sin embargo, voltear con una horca es el método más eficaz. El quinto principio es el triturado. Cuanto mayor sea la superficie en relación con el volumen, más rápida será la descomposición. Una manzana entera tarda meses, una triturada solo días. Idealmente, tritúralo todo a 2 o 5 centímetros. Puedes cortar o batir brevemente los restos de cocina. Los restos de jardín, como plantas perennes o ramas, deben pasar por una trituradora. Una trituradora transforma los residuos voluminosos en material valioso y facilita enormemente la mezcla. El sexto principio es el cubrimiento. El compost abierto atrae a las moscas. La solución es sencilla. Cubre cada nueva adición inmediatamente con 10 a 15 centímetros de material marrón, tierra o compost a medio terminar. Esto es una barrera contra el olor y una protección física. ¿Qué se puede echar al compost? Un buen material verde incluye restos de verduras y frutas, pozos de café, bolsitas de té, sin plástico, y recortes de césped fresco, en capas finas. Un buen material marrón incluye hojas secas, paja, virutas de madera, cartón y cáscaras de huevo trituradas. Debes evitar restos de comida cocinada, carne, pescado, así como aceites y grasas, ya que atraen a las ratas e inhiben la descomposición. Las partes de plantas enfermas solo deben ir a un compost de calor garantizado. Las heces de animales carnívoros, perros, gatos, son tabú debido a los parásitos. Sin embargo, el estiércol de herbívoros, caballos, gallinas, conejos, es excelente. Evita la madera tratada, el cartón brillante, microplásticos y grandes cantidades de ceniza que podrían elevar demasiado el pH.
La ceniza de carbón es completamente inadecuada debido a los contaminantes. El equilibrio y la diversidad son las fortalezas de tu compost. Cuantos más materiales diferentes mezcles, más estable será el proceso. El compostaje es microbiología aplicada. Si optimizas las condiciones para bacterias y hongos, recibes oro negro a cambio. El humus, la sustancia más fértil de la naturaleza. Un compost bien gestionado huele a bosque y a lluvia, no a podredumbre. En términos prácticos, esto significa, utiliza un compostador con un volumen de al menos 1 metro cúbico. Un sistema de 3 compartimentos es ideal. Un compartimento para la recogida, uno para la fase caliente y uno para la maduración. De esta forma tienes un flujo continuo y puedes cosechar un lote cada 6 a 8 semanas. La ubicación debe estar en semisombra sobre suelo natural para que los organismos del suelo puedan migrar al interior. El compost no es solo fertilizante, mejora la estructura del suelo, almacena agua y secuestra carbono a largo plazo. Esto es protección activa del clima a pequeña escala. El suelo rico en humus es resistente a la sequía y a las lluvias intensas. En una época en la que la agricultura industrial está agotando los suelos, el compost es un acto de resistencia y curación. Si estás empezando de cero, puedes inocular la pila con una palada de compost terminado para introducir los microorganismos adecuados. Después de eso, el sistema se mantiene solo. Para problemas como el hedor o la falta de calor, simplemente corrige los factores. Más material marrón para el olor, más material verde o agua para la falta de calor. Imagina estar en tu jardín en primavera. El suelo está oscuro y vivo porque has incorporado tu propio compost. Tus plantas crecen fuertes y sanas sin fertilizante sintético. Tus tomates saben aromáticos e intensos. Esto es autosuficiencia en su forma más pura. Has cerrado el ciclo. En los próximos años, los sistemas globales seguirán bajo presión. Aquellos que aprendan hoy a producir su propia fertilidad serán independientes. El compost es la base. No es espectacular, pero es fundamental. Separa a quienes siguen siendo dependientes de quienes toman su libertad en sus propias manos. Cada cubo de basura que transformas es un paso en la dirección correcta. No necesitas una superficie enorme ni equipos caros, solo el conocimiento y la constancia. Empieza a recoger hoy mismo. Monta tu primera pila. Experimenta cómo la basura se convierte en oro negro y cómo el conocimiento se convierte en verdadero poder. Este es el comienzo de tu independencia. Si esta historia ha cambiado tu visión sobre los supuestos desperdicios de tu jardín, suscríbete a este canal y dale un me gusta a este video. Aquí, desenterramos la historia y el conocimiento que a menudo permanecen ocultos. Planta el futuro junto a nosotros. El próximo tesoro de conocimiento será desenterrado muy pronto.